y como el sol brillando en majestad, en color transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das, vida tú me das. Hola hermanos y hermanas, buenos días. Les doy la bienvenida a ustedes, a cada uno, en este culto de adoración. Esperando que ustedes lo hayan pasado muy bien en estas fechas que son importantes porque estamos celebrando el cumpleaños de nuestro país y que lo hayan pasado junto a sus hermosas familias. Quiero compartirles en un versículo que queda en Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, ahora les invito a ustedes a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día, por esta nueva esperanza, Padre, que tú nos das. Te pedimos y te rogamos, Padre, que tengas misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, principalmente, Señor, de nuestro país. Tú sabes, Señor, en los momentos que estamos pasando. Padre, te rogamos y te suplicamos, Padre, que nos perdones, Padre, de nuestros errores, de nuestros pecados. Permítenos, Señor, que nosotros siempre estemos mirando tu rostro. Ahora, Señor, cada vez que nosotros hablemos de ti, podamos, Señor, también entregárselos a otro. Padre, danos sabiduría para entendernos mejor, para entender tu palabra, Señor, y te rogamos que te quedes con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, y hermanos, ahora le invito a cada uno de ustedes a continuar, ¿no es cierto?, con nuestro culto, con un periodo de alabanza. Cualquiera que se quiera entregar.
Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Cristo, eres el Salvador de mi ser, y por siempre y siempre daré alabanzas a ti. Sabes que te amo, sabes que yo quiero conocerte más, mucho más que antes. Mis palabras son reales y no las invento, vivo para ti. Yo me dedico a ti, sí, Rey de majestad, tengo un deseo, estar contigo, mi Señor, estar contigo, mi Señor. Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos ya terminando esta serie de introducción bíblica o alguna historia de las traducciones de la Biblia. Hemos llegado hasta la Biblia en nuestro país. Hoy día vamos a ver eso, cómo llega a Chile la Biblia. Introduciendo el tema, el escéptico filósofo francés Voltaire dijo que a 100 años de su muerte la Biblia desaparecería de la faz de la tierra. Sin embargo, 50 años después que murió, la Sociedad Bíblica de Ginebra estaba usando su casa como bodega para guardar miles de ejemplares de las Escrituras. ¿Cómo llegó este libro, o más bien esta biblioteca, a nuestro país? ¿Y por qué es relevante para nosotros en la actualidad? El Concilio de Trento, en el siglo XVI, rechazó la innovación de traducir la Biblia al vernáculo, es decir, a la lengua materna o idiomas locales de cada país. Entonces, trajeron la Biblia en latín a América Latina. Uno de los primeros encuentros de las Sagradas Escrituras en la cultura de nuestra América morena fue cuando Fray Vicente Valverde se acercó al Inca Atahualpa con el rosario y la Biblia latina, por supuesto, para hablarle acerca de Dios. Pero el rey del Imperio del Sol no aceptó lo que no entendía. Los españoles lo acusaron de ser hereje porque cuando tenía la Biblia, la miró, se preocupó más de los tipos que había en la tapa y lo que había dentro, pero no entendía nada. Más que en el contenido, y la tiró al suelo. Y los españoles, por medio de Francisco Pizarro, atacaron a los incas y dieron muerte a mucha gente acusándolos de herejes, pero ellos no podían aceptar lo que no entendían. Pues entre los primeros protestantes que trajeron el Sagrado Libro a Chile, tenemos al famoso capitán Francis Drake, un corsario que el año 1578 pasó por el Estrecho de Magallanes con permiso de la reina Isabel de Inglaterra para atacar a los españoles. Se dice que en una mano tenía la espada y en la otra la Biblia. Se tuvo que esperar hasta los tiempos de la independencia para que la Biblia pudiera entrar a Chile en el idioma español y en un espíritu formal. Porque los anteriores
tanto los españoles que vinieron al Perú, como el corsario Drake, andaban con la Biblia, pero eran personas que tenían ambiciones, más que ser intérpretes de la Escritura, solamente por cultura, por religiosidad traían la Escritura, pero no estaban interesados en difundirla. Entonces, hubo que esperar entonces hasta el tiempo de llegar al siglo XIX. En el siglo XIX, en Great Ormond, Escocia, el 1 de septiembre del año 1788, nace Diego Thompson, que llegó a ser pastor bautista y educador. También colportor y difusor de la Biblia en la Sociedad Bíblica Británica. En 1820 fue invitado a Chile para fundar escuelas públicas. Llega a nuestro país el 17 de julio de 1821, contratado por el gobierno de Bernardo Higgins, con el propósito de instaurar en Chile el sistema lancasteriano de educación. Este sistema consistía en enseñar a leer a los alumnos por medio de la escritura. La escritura era libro de texto en las escuelas. Y los mayores, los que aprendían a leer, le enseñaban a los menores por medio de las escrituras. Era muy importante esto y así fue difundida la Biblia. Por su gran labor educacional, le fue otorgada la ciudadanía chilena. Entonces Diego Thompson pasó a ser chileno con el tiempo. Bueno, regaló y vendió miles de Biblias que fueron conseguidas ansiosamente por personas que no tenían acceso a la lectura del Sagrado Libro, debido a que las Biblias oficiales estaban en latín. Y en forma secreta compartía Biblias en español. Por eso fue presionado por la iglesia establecida, la católica romana, y tuvo que salir del país. Pero hizo lo mismo por toda América. Sin embargo, más y más personas tenían la posibilidad de leer la Biblia por sí mismas en su propio idioma. En diciembre de 1845 llega a Chile el famoso luchador por la libertad David Trumbull. Y también en 1865, bajo la presidencia de don José Joaquín Pérez, se introduce la ley interpretativa de la Constitución de 1833, que autoriza a los no católicos a celebrar sus cultos en recintos privados y a fundar escuelas privadas. Por supuesto que los cristianos protestantes aprovecharon de llevar la escritura y hablar de las escrituras en esos tiempos. Pasó el tiempo y Juan Cano de Boon, el primer predicador protestante de habla hispana y colportor aquí en Chile, se convirtió en 1876 leyendo el Nuevo Testamento encontrado en la estación de ferrocarril de Quillota. Colportor es una persona que lleva la Biblia, la difunde, ¿no es cierto? Eso hacía Juan Cano de Boon. También llegan los misioneros anglicanos. Al país llegan y traducen la Biblia al mapudungún y también plantaron iglesias. Y finalmente, para ir terminando la información, un hombre que estuvo en el Collipulli y por ahí entre la juventud, se paraba en las esquinas tomándose unos tragos, tiene una curiosa historia. Compró un Nuevo Testamento, un colportor, no lo leyó porque lo llevó a su casa y al leerlo en la casa se convirtió y se entregó al cuerpo de Cristo en la iglesia bautista. Su entrega al Señor fue real
de todo corazón. De modo que llegó a ser pastor bautista y en la primera asamblea en Cajón, el año 1808, fue elegido presidente de la Junta Bautista de Chile. Es decir, lo que hoy es la Convención Bautista de Chile o la UBAS. Así que sepan ustedes que el primer presidente fue un muchacho que estaba tomando en la calle, pasó un portón, le vendió un Nuevo Testamento, lo compró. Y con la lectura del Nuevo Testamento se encontró con unos alemanes y los alemanes le dijeron que era un libro muy bueno, que ese libro le iba a cambiar la vida. Fue transformado, fue el primer pastor bautista y el primer presidente de la Convención Bautista. Gracias a la escritura, que pudo tenerla en su idioma y en su cultura. Gracias al Señor por esta oportunidad. Espero que el Señor les bendiga y que podamos seguir difundiendo la escritura, compartiéndola, para que siga siendo influyente como lo fue en otro tiempo, en la independencia y en la formación de nuestro país. En el día de hoy también puede ser influyente en la cultura y en la formación de las juventudes de hoy, que muchos lo necesitan. Que el Señor les bendiga y continuemos adelante con el culto. Celebremos este servicio al Señor. Amén. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. Vamos a continuar con el culto del día de hoy, pero antes quisiera leerle un abstracto de la palabra del Señor que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 al 15, y dice así: Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermosa palabra en esta hora, qué hermosa promesa que el Señor nos revela por medio de Juan, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oirá. Y en este mismo sentir, hermanos, quisiera poder orar en esta mañana y quiero pedirles que puedan inclinar su rostro a donde estén cada uno de ustedes y podamos orar todos juntos en un mismo sentir. Amado Dios, en esta hora, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor, por esta palabra primeramente. Gracias, Señor, porque tú nos das esa confianza de poder orar, de poder, Señor, orar a un Dios vivo, a un Dios que nos está escuchando, a ti, oh Dios amado, que estás pendiente de cada una de nuestras peticiones, de nuestras gratitudes, a ti, oh Dios, que lo sabes todo y lo conoces todo. Gracias, oh Señor, porque esa tiene que ser nuestra confianza, que si te pedimos a ti conforme a tu voluntad y no a la nuestra, tú nos oirás. Qué maravilloso, Señor, eres. Gracias, digno eres de toda honra, de toda alabanza. Señor, digno eres. Y en esta hora, Señor, quisiera orar por cada una de las peticiones, también de las gratitudes que tenga, Señor, algún hermano de la iglesia. Quiero orar, Señor, elevar esta oración por tu iglesia, por tus hijos, oh Señor, y a través de ellos también por sus familias. Padre, en el nombre de Jesús oro para que si en algún momento o hay alguien, Señor, que está pasando por alguna necesidad económica, física, espiritual, Señor, tú seas obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Tú seas trabajando, Señor, en sus corazones. Tú seas redarguyendo su espíritu, Señor. Y tú seas bendiciendo a cada familia en esta hora, a cada hogar, Señor, en esta mañana. Tú seas supliendo sus necesidades, oh Dios. Dándole, Señor, Padre, conforme a tu voluntad. Dándole, Señor, el pan en la mesa, Señor amado. En esta hora, Señor, oro en forma muy especial por este bebé llamado Mateo, de tan solo 9 meses. Señor, que se ha quemado gran parte de su cuerpecito, Señor. Padre, yo te ruego misericordia, misericordia por la vida, Señor, de los padres, de ellos, oh Señor. Preséntate en la vida de cada uno de ellos, oh Dios, y trabaja conforme a tu voluntad, Señor amado. Oramos por este pequeño bebé, oramos por su estado de salud, Señor. Oramos para que tú, Señor, obres en la vida, Señor, de este bebé, en el nombre de Jesús, oh Señor.
Y oramos así también por cada una de las peticiones de nuestros hermanos, Señor, que han tenido y tienen en el corazón. Oramos por las gratitudes, porque grandes cosas has hecho tú en cada una de la vida de nosotros, en este tiempo y en todos los tiempos, oh Señor. Bendecimos tu nombre. En esta hora, Señor, en esta mañana ya oramos por las peticiones, por las necesidades de cada persona, de cada hermana, de cada hermano, de cada joven, jovencita, de los niños, de los adolescentes y de los ancianos de nuestra iglesia, Señor, de nuestra congregación. Oramos para que tú puedas suplir todo, Señor, en ellos, para que tú les guardes, les cuides, para que en este tiempo tú les sigas hablando, Señor amado, para que en este tiempo tú nos sigas instruyendo, enseñando como lo estás haciendo, Dios amado. Te alabamos en el nombre de Jesús, creyendo, Señor, y sabiendo que tú nos estás oyendo y que tú harás conforme a tu voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Dejo en esta hora todas nuestras peticiones, nuestras cargas, nuestras gratitudes a los pies de tu trono, teniendo la certeza y la seguridad y la confianza de que tú harás con cada una de ellas. Gracias, oh Dios bendito, te alabamos, te glorificamos y exaltamos tu nombre. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, tú me ofreces una vida santa y limpia, una vida sin pecado y sin maldad. Señor, nada tengo para darte, solamente te ofrezco mi vida para que la uses tú. Señor, hazme hoy un siervo útil que anuncie el mensaje de la cruz. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos, por mi nombre, cada día tú me llamas. Señor, yo acudo a tu llamado a cada instante, pues mi gozo
Dios les bendiga, hermanos. Les enviamos un caluroso saludo y bueno, vamos a dar inicio a la oración por la prédica. Oremos. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque siempre te mantienes con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejas, no nos abandonas, Señor. Gracias, Padre, porque tu mano nos sostiene día a día, Señor. Gracias, Señor, porque contamos, Señor, que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, un Dios poderoso que nos da victoria, Señor, en medio de la dificultad. En este momento, Señor, queremos rogarte, Señor, por la palabra, Señor, que va a ser predicada, Señor, que va a ser enseñada, Dios, por el hermano Michael, Señor. Te suplicamos por él, Señor, bendícenos, bendícelo, Señor, bendícenos a nosotros, permítenos estar atentos, Señor, a tu palabra, Señor, a lo que tú tienes para nosotros, Señor, y que esta palabra, Señor, que tú nos estás enseñando, Dios, pueda ser implantada en nuestros corazones y pueda ser puesta en práctica, Señor. Te damos gracias, Señor, por estar con nosotros, Dios. Te rogamos nos sigas acompañando y bendiciendo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Mi nombre es Michael Marchand. Estoy muy contento de poder compartir esta reflexión con ustedes el día de hoy y en este mes también, que ya está finalizando nuestro mes de la Biblia, como recordábamos, y como nuestro pastor también, Jonathan, nos dio un completo resumen desde los orígenes de la Biblia a cómo llegó hoy a nuestras manos en nuestro idioma, pasando por traducciones, llegando desde los lenguajes originarios, ¿cierto? También recordando lo que decían nuestros hermanos también Aliro y nuestro hermano Rodrigo Arce cuando dieron la palabra, como indicaba nuestro hermano Rodrigo, de cómo versículos que a él le entregaron en su momento marcaron su vida y guiaron, fueron un lineamiento el cual marcó su vida cristiana. Y como decía nuestro hermano Aliro también, cómo la palabra puede ser y es nuestra guía, nuestra espada, miel para nosotros, nuestra lumbrera, ¿cierto? Nuestra lámpara a mis pies, ¿cierto? Yo de igual forma, siguiendo el mes de la Biblia, quise y quiero llevarlos a través de un viaje por cada libro, viendo un resumen pequeño, pero sacando la importancia de ese libro y recordando y teniendo claro que la Biblia cuenta una sola historia, que es nuestra redención para la gloria de Dios, que cada página de la Escritura sigue ese lineamiento y tiene el propósito de que conozcamos más del amor de nuestro Dios. Entonces, hermano, muy agradecido y sigamos este resumen. Génesis nos muestra el nacimiento o comienzo, nos muestra la creación, el pecado y los fundamentos de la redención. En detalle podemos ver el jardín del Edén, las personas que vivieron antes del diluvio, el diluvio, la torre de Babel, la dispersión de las razas y la vida de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. Dios muestra que elige una nación a través de la cual bendecirá a todas las demás. Éxodo, el cual significa salida, es la redención y liberación a través del poder de Dios y el derramamiento de sangre. Es un recordatorio de la fortaleza de Dios que cumple sus promesas. Levítico. Levítico y levita se derivan de Leví, el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu que descendía de Leví fue la tribu sacerdotal. Acá podemos ver un acercamiento a un Dios santo a través de sacrificios y una serie de listados que se le daban. Describe cómo el pueblo de Israel debía lidiar con su pecado. Números. El libro deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. En su peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte, pero se asustaron por el informe de los espías que indicaba que había un gran tamaño en los habitantes de esa tierra. Como resultado de eso, anduvieron vagando 40 años en el desierto y finalmente entraron a Canaán, cruzando el río Jordán. Números muestra la realidad de la presencia de Dios con el pueblo de Israel a pesar de la incredulidad de ellos. Deuteronomio significa segunda ley o segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando le fue dada la ley en el monte de Sinaí a Moisés habían muerto para esa época en la historia de Israel.
Por lo tanto, fue necesario repetir la ley para beneficio de la nueva generación. Deuteronomio está escrito en forma de 8 discursos de Moisés. El capítulo final registra su muerte. Recuerda el mover de Dios hasta ese momento y hace énfasis especial en los peligros de olvidar la ley. Josué. El libro lleva ese nombre en honor a uno de los 2 espías que sí confiaron en Dios y que más tarde llegó a ser el sucesor de Moisés. Acá se observa la posesión de la tierra prometida y el disfrute de las bendiciones de Dios a través de la obediencia. El libro de los Jueces. Jueces narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Se ve un contraste entre la infidelidad del pueblo de Israel y la fidelidad de Dios, y su liberación llena de gracia a través de los jueces, que eran personas que eran escogidas por Dios. Ruth. El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Revela la soberanía de Dios y su fiel cuidado hacia el pueblo en tiempos de anarquía, de conflicto. Ruth, como dato importante, fue bisabuela de David, por lo tanto ella también perteneció al linaje terrenal de Cristo. Primera y segunda de Samuel nos cuenta en detalle los días finales de la teocracia y los primeros tiempos del reino, teniendo en claro que teocracia se refiere a cuando Dios gobierna directamente a través de los jueces. Posteriormente Israel rechaza a Jehová su Dios y pide, al igual que las otras naciones, tener rey. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero que no tenía devoción a Dios. Cuando Saúl muere, Dios escoge a David, que fue instalado como rey, y estos libros cubren desde la vida de David junto con un relato de Samuel, que es el último de los jueces. Primera y segunda de Reyes relata la división del pueblo de Dios, Israel al norte y Judá al sur. Muestra también la desobediencia y la rebelión contra Dios y las consecuencias que también ésta les trae. Se registra aquí la muerte de David, el reinado de Salomón y la revuelta de Jeroboam y sus 10 tribus. Pero queda esperanza para la nación porque hay una familia de reyes que es elegida por Dios. Primera y segunda de Crónicas. Este libro hace énfasis en la historia de Judá, al sur, y la adoración del templo. Dios permanece fiel a su pueblo y mantiene el pacto que tenía con David. Se presenta un recuento, un resumen de las características espirituales positivas de la dinastía de David. Esdras. Este libro nos da un relato del regreso de algunos de los exiliados de la cautividad y la reconstrucción, la reedificación del templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración fue llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y mucho paganismo, y esta también fue demorada por la frialdad espiritual del pueblo. El libro de Nehemías lo muestra e indica que es copero del rey Artajerjes. Nehemías tenía una vida y disfrutaba de una vida lujosa. Luego, eso sí, de enterarse en las condiciones que vivían y existían en Jerusalén, renunció a esa vida para regresar a la ciudad de sus antepasados y lograr reedificar los muros, así como también reedificar las paredes espirituales del pueblo a través de siervos escogidos. Esther. Este libro registra una de las liberaciones de los judíos que experimentaron en su historia y muestra cómo Dios preserva, cuida, protege a su pueblo durante el exilio. Job. Muestra cómo Job, siendo un hombre justo, de repente sufre la pérdida de propiedades, la muerte de uno a uno de sus hijos, como también tiene un sufrimiento físico. Sus amigos acusan diciéndole que, de acuerdo con las leyes naturales, el sufrimiento que él tenía venía como resultado de un pecado, de los pecados. Job insiste en afirmar que esto no era así, que el sufrimiento tenía que tener algún otro propósito. Job muestra que Dios es soberano sobre el bienestar o sobre el sufrimiento de su pueblo, y que sus caminos, aunque a veces son incomprensibles para los hombres, Él siempre es digno de confianza. El libro de los Salmos es el himnario de los hebreos. Muestra que Dios es digno de alabanza por su carácter y por sus obras.
es digno de alabanza porque es. Muestra cómo acercarnos a Dios a través de la oración, también con acciones de gracia, peticiones, súplicas y clamor. Proverbios. Un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral en una forma concisa y aguda. Este libro presenta la sabiduría e instrucción para el día a día que nos entrega Dios a cada uno de nosotros, o en este caso a su pueblo. Eclesiastés. Este libro nos muestra lo complicado que puede ser algunas veces la vida. Apunta a la confianza en Dios en medio de un mundo caído y confuso, con la certeza de que toda meta terrenal puede ser considerada humo o vanidad si es que esta meta está apartada de Dios, llevando a uno la frustración y la insatisfacción. Este libro, Dios endosa, Dios transmite el amor marital en su expresión física como también emocional, pero de igual forma lo simboliza en el amor de Dios por su pueblo. El libro de Isaías. Este libro fue escrito en una época agitada. El pueblo se había alejado de Dios y se había corrompido. El libro muestra cómo el profeta Isaías predice la privacidad de libertad a través de los babilónicos, tanto para Israel como para Judá, pero también profetiza el regreso de los exiliados y la venida del Mesías para redimir y restaurar a su pueblo. Jeremías. El profeta Jeremías vivió en una época triste del pueblo hebreo. El libro relata cómo Judá fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad, al encarcelamiento en Babilonia. Él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre el pueblo pecaminoso, como también de la grandeza de su amor divino. Lamentaciones. En este libro Jeremías nuevamente se encuentra, pero ahora de pie en medio de las ruinas de Jerusalén y del templo, todo destruido. Lamenta la destrucción que él mismo había predicho y había indicado. El libro de Ezequiel. Ezequiel, siendo joven, fue llevado al cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. El libro presenta un mensaje de advertencia, de destrucción, el regreso de los exiliados y el futuro glorioso de Israel. El libro de Daniel, este es un libro de ánimo para el pueblo judío que estaba exiliado a través de la revelación de la soberanía de Dios y el plan que Dios tenía para Israel. Oseas. Este libro muestra cómo Dios es fiel a Israel a pesar de la gran infidelidad, idolatría y el pecado del pueblo. Joel. Este libro está dividido en dos partes. Por una parte está una gran calamidad causada por una invasión de langostas y por otra la respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. El libro narra la profecía sobre el día del Señor. El libro de Amós. El autor acá profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Amós nació a unos 20 kilómetros al sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas para el reino del norte, o sea, Israel. Él enseñó que la futura grandeza de Israel, o para que Israel creciera, no sería por medio del poder o la riqueza, sino por medio de la justicia y el juicio. El libro de Abdías. Él fue mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, quienes eran los descendientes de Saúl. El libro muestra que Edom y cualquier otra nación que se oponga a Dios y su pueblo experimentará el juicio de Dios. Jonás. El libro de Jonás enseña que así como Jonás faltó en su deber en cumplir con el pueblo de Nínive, así Israel también faltó en sus obligaciones morales y religiosas hacia otras naciones. El libro muestra cómo el plan de Dios para salvación abarca mucho más allá que solamente salvar a Israel. Miqueas. Miqueas, al igual que Isaías, él predicó contra los pecados de su tiempo y especialmente acá dando énfasis a la opresión de los ricos hacia los pobres. Miqueas acá expone la injusticia de Judá y la justicia de Dios.
el libro de Nahum. Este libro profetiza la destrucción del imperio sirio y su capital, Nínive. Este libro está dividido en dos partes principales. La primera parte presenta el juez y la segunda el juicio sobre esta ciudad. El libro de Habacuc. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota a mano de los caldeos. El profeta aquí cuestiona la justicia de Dios, pero llega a concluir que Dios es soberano y que su justicia no tiene comparación. Sofonías. Sofonías vivió también en el tiempo de Jeremías, Habacuc y Nahum. Y así como esos profetas, él habló en contra de los pecados del pueblo, indicando y dando énfasis que el día del Señor está cerca. Ageo. Este libro contiene 4 profecías, todas ellas relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel. La restauración del templo muestra el deseo de Dios de renovar su relación con su pueblo y habitar entre ellos. Zacarías. El mensaje de Zacarías está dividido en 2 partes. La primera trata de la restauración del templo y la última con el reinado de Cristo, mostrando que Dios mantendrá su pacto con Israel a través del Mesías. El libro de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, como también Malaquías fue el último de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivió en la época posterior a la reedificación del templo y a la restauración de la adoración, pero él vio al pueblo volviendo de nuevo a la vieja vida de pecado. Malaquías realiza un llamado al arrepentimiento sincero en preparación para la venida del Señor. Mateo, escrito principalmente para los judíos en ese tiempo, Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, y presenta a Jesús como un rey ungido profetizado, quien trajo su reino a nosotros y hoy posee toda autoridad. Marcos fue escrito y dirigido para los romanos en ese tiempo, conocido como el Evangelio de Acción. Presenta a Jesús como el siervo sufriente a quien estamos llamados a imitar y seguir. Presenta el discipulado de manera esencial como una relación con Jesús, no meramente como un código de conducta. El Evangelio de Lucas fue escrito, en este caso para los griegos, presenta a Jesús como el hombre perfecto, con un evangelio que es para todos, judíos y gentiles, pobres y ricos. Muestra cómo las promesas de Dios hechas a través de los profetas son cumplidas en Cristo. Juan presenta a Jesús como Dios encarnado, superior a la creación. Él es aquel a quien la creación debe someterse. Este escrito tiene un enfoque universal, siendo el evangelio con más contenido teológico. De Hechos de los Apóstoles. Hechos continúa el relato de su evangelio, comenzando con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. Muestra a los creyentes siendo empoderados por el Espíritu Santo para ser testigos de las buenas nuevas de Cristo entre judíos y gentiles. Los romanos. Esta es la organización de la mayor parte de las doctrinas de toda la Biblia. Muestra la justificación del hombre a través de Cristo. Por medio de su obra en la cruz, Dios juzga el pecado y manifiesta su gracia salvadora tanto para judíos como gentiles. Era de Corintios. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral, y contesta algunas preguntas específicas que le dirigen a él. Pablo promueve la unidad en esta carta con base en las verdades centrales del Evangelio. Segunda de Corintios. Él escribió su segunda carta no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento por la carta anterior, también para amonestarle contra los falsos maestros. La carta muestra el poder del Espíritu Santo en la vida, ministerio, sufrimiento y en el mensaje de Pablo. Gálatas. Con la muerte de Cristo se inaugura la era del nuevo pacto, haciendo innecesaria la ley ceremonial o la ciudadanía judía para que seamos parte del pueblo de Dios. Muestra la justificación por la fe y no por las obras de la ley. Efesios. Esta carta Pablo narra que Cristo es el centro de todas las cosas y la iglesia está unida con Él. Que por la muerte de Cristo hemos recibido reconciliación con Dios. Filipenses. Pablo estimula a los filipenses como ciudadanos celestiales a crecer en su servicio hacia Dios y unos a otros, mostrando a Jesús como el ejemplo supremo.
Su nota predominante es el gozo de la vida cristiana. Colosenses. Cristo es el Señor sobre todas las cosas. Él redimió a su pueblo y lo hizo partícipe de su muerte y su resurrección. El gozo real se obtiene viviendo la vida cristiana. Primera de Tesalonicenses. Carta marcada por la segunda venida de Cristo y cómo este evento debe transformar nuestras vidas hoy. Segunda de Tesalonicenses, similar a su primera carta, muestra la segunda venida de Cristo y, previo a esto, la rebelión y llegada del anticristo. Jesús regresará en victoria y hará justicia. Primera de Timoteo. Esta carta muestra evidencias prácticas del Evangelio en la vida de los creyentes. El verdadero Evangelio, a diferencia de las falsas enseñanzas, lleva a la piedad. Segunda de Timoteo, una de las cartas más personales del apóstol Pablo, apunta a la perseverancia en el Evangelio a pesar del sufrimiento. Tito muestra la relación inseparable entre fe y práctica. Presenta instrucciones sobre la manera cristiana de vivir y las características que debe tener los líderes de la iglesia. Filemón, a través de un conflicto donde Onésimo, un esclavo que había escapado de la casa de su amo Filemón robándole algunas pertenencias, nos muestra el poder del Evangelio para transformar vidas y relaciones. Hebreos. Esta carta fue escrita a un grupo de judíos cristianos que habían pasado por la persecución, se estaban alejando de su fe y estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo. El autor señala enfáticamente que Cristo es mejor y superior a los ángeles, a los sacerdotes, a Moisés y al viejo pacto. Tiago se concentra en la moral, la ética y en la demostración práctica de la fe personal, indicando que nuestra fe en Cristo debe manifestarse en nuestro obrar en cada área de nuestras vidas. Primera de Pedro. Pedro escribe a los creyentes en medio de persecución, animándoles a gozarse en la salvación y poner sus ojos en la esperanza venidera. Segunda de Pedro. La gracia de Cristo transforma a los creyentes y los llena de poder para vivir conforme al Evangelio a pesar de la oposición. Primera de Juan. Fue escrita para corregir herejías, un llamado a la verdadera doctrina, una vida de obediencia y una fe ferviente, afirmando las cualidades de la vida cristiana. Segunda de Juan. Esta carta es un llamado a una vida en el amor de Dios a la luz de la verdad de Jesucristo y advierte en contra de los falsos maestros. Tercera de Juan. La tercera epístola, dirigida a Gayo, alaba a este por la buena manera en que trata a sus hermanos cristianos y hace un llamado a la perseverancia en medio de la oposición. Judas fue hermano de Santiago, por lo tanto medio hermano de Jesús. Fue el autor de esta epístola indicando que la iglesia debe defender la fe verdadera y los creyentes deben permanecer fieles hasta el final, resistiendo las falsas enseñanzas y siguiendo la verdad. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, revela la celebración universal del triunfo de los propósitos de Dios a través de Cristo. Este triunfo ocurre en medio de mucho sufrimiento, pero la nota resonante en esta carta es la esperanza que tenemos al ver el total cumplimiento de las promesas de Dios y la victoria de Cristo. Bueno, hermanos, este fue un pequeñísimo resumen de cada libro de la Biblia. Dejar claro que si tuviéramos que indicar algo en este mes de la Biblia de la Palabra, es que este libro, la Palabra de Dios, es que Él ama desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que, hermano, muy feliz mes de la Biblia y los dejo a continuación a un paso para la alabanza a nuestro Dios. Jesús el Señor, precio pagó su vida por mí, Él se dio salvación y me liberó, en el Calvario venció, en la cruz mi Salvador
el Calvario venció. Existe poder, autoridad, que de su amor espera apartar. Fidelidad también fallará. En el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, es mi cuerpo y dolor. En el Calvario venció. Solo su sangre mi corazón limpió. Ahora soy libre, en el Calvario venció. En la cruz mi Salvador me rescató y me perdonó. La gloria le doy, es mi culpa y dolor. En el Calvario venció. En el Calvario venció. En el Calvario Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, de esta forma estamos dando término a nuestro culto y les dejo la invitación para el próximo domingo. Vamos a inclinar nuestros rostros, Señor, para terminar con una oración. Padre Celestial, te damos las gracias por tus grandes bendiciones que tú nos das a cada momento y a cada instante, porque tú nos cubres, Señor, en todo. Padre, acompáñanos en esta semana, Señor, que va a comenzar, y bendícenos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, esperando que tengamos, cada uno de ustedes tenga una buena semana y que nos podamos reunir el próximo domingo. Como el sol brillando en majestad.